con la primera parte del SILA. Voy a también a revisarlo en un ratito para ir viendo el avance, que es bueno irlo verificando. De paso que ustedes también van sabiendo cómo vamos en esta parte. De hecho, se iba a revisar hoy mismo, sería una plenaria tipo de todo lo que se tiene de los deberes, porque voy a empezar a calificarlos, entonces quería mejor un poquito conversar. Y al menos no creo que hemos tenido trabajos así todavía tan fuertes. Así que voy a hacer eso más o menos, una revisión sobre esos tipos. Luego pasamos a lo que es compresión simple y el ciclo estándar de compresión de vapor. Entre ellos hemos visto, por ejemplo, entre estos dos temas, la primera parte que era de dónde sale el frío, los principios básicos. La forma también de obtener el frío. Algunas cuestiones de termodinámica, específicamente con el ciclo termodinámico de compresión, de compresión que tendría que ver un poco con las tablas, esto de entalpía, entropía, temperatura, presión. Ya, más o menos lo que tiene que ver con la máquina térmica, ¿ya? Y con ello tenía que ver un poco lo que es el ciclo de Carnot, porque sobre eso se basa pues la parte de la refrigeración. Estamos viendo ya algunos tipos de fluidos que hemos trabajado normalmente, el 134A. También vamos a ver ya el momento en que empecemos a seleccionar, allí vamos a ver un poco más a profundidad lo que son fluidos refrigerantes. Hemos visto ya prácticamente todo lo que tiene que ver con compresión múltiple. Hay otros sistemas, sí, pero sí se necesita también ajustarnos ya un poco más y por eso es que quiero pasar este tema ya realmente. Hasta aquí yo creo que vamos viendo ya todo, ¿ya? Hasta esta parte de aquí, está el 2.3. Vamos a pasar al 2.4 que tiene que ver con los sistemas, con los componentes en sí. ¿Qué ocurre con los compresores? ¿Qué ocurre con los expansores, los evaporadores y los condensadores? Aquí ya vamos a ir un poco, y claro, y adicionado a esto lo que son los fluidos frigorígenos, porque aquí vamos a empezar un poco a ver ya procesos un poco más reales, pues, porque hasta aquí lo que se ha tratado de ver es simplemente procesos ajustados, más o menos idealizados, que no existen pérdidas, que por acá vamos a asumir lo que es recto, horizontal y así, para poder trazar el circuito térmico el circuito de refrigeración, perdón, el ciclo de refrigeración. Y de hecho, hasta aquí pues vendría una primera prueba, ¿ya? Que es el examen 1. Entonces el primer examen viene justo hasta la última clase que se vio. Sin embargo, todavía no lo voy a tomar al examen porque faltaría más que todo un poco reforzar los conocimientos en cuanto a trabajo, porque solo hemos hecho una clase, por ejemplo, de calcular valores exactos. Entonces, en estas últimas clases que vamos a tener, vamos a hacer refuerzo más o menos de esa parte y luego sí pasaríamos a sistemas reales, ¿ya? Que tiene que ver con esta parte de acá abajo. Ese va a ser pues entonces la forma de trabajar. Por hoy, ahora si quisiera primero irme un poco a ver aquí. A ver, un seleccionado por aquí. Vamos a ver entre los primeros nomás. O sea, vamos al azar, voy a escoger. Si quisiera, como dije, solo retomar, porque esto más bien era lectura, por eso es que yo no lo hice realmente. Más bien les tocaba a ustedes un poco leer y hacer un resumen de lo que son la historia de la refrigeración, por un lado, y la otra, lo que tiene que ver con métodos de refrigeración, la forma de refrigeración. Yo lo que voy a hacer simplemente es algo de lo que ustedes han tenido, además, tal vez alguna cosita más que de lo que yo tengo en mente, pues les podría ir colaborando. Pero en realidad, pues dentro de la historia de la refrigeración nace, veámosla aquí ya que la he puesto prehistoria, el hombre se vio en la necesidad de almacenarlos, justamente esto, los alimentos en cuevas frías o en nieve. A ver, la necesidad de dónde salió la refrigeración es que por allá, pues mismo como vamos a poner ese término, en la prehistoria, se dieron cuenta de que cuando los alimentos tenían en ambientes fríos,
ya como que observaban que los elementos se podían, no perecían o tenían un mayor tiempo de almacenamiento. Ese creo que fue el principio fundamental, la observación que se hizo para dar origen a lo que hoy conocemos pues como refrigeración. Ese es el principio y desde allí pues entonces empezó la necesidad de cómo obtener el frío. Y claro, en ese tiempo no vamos a encontrar máquinas, ningún tipo de máquina térmica, ya peor los accesorios. Entonces lo que ocupaban al inicio eran los bloques de hielo. ¿Ya? Entonces ponían estos bloques de hielo, hacían grandes caminatas. Si ustedes tal vez se ponen a leer mismo por allí creo que un video que les entregué mismo, se ponen a revisar allí, leen un poco de esto. Decía que hacían largas caminatas para poder irse hasta los nevados, pues donde se producía este hielo natural y este lo trasladaban hasta sus habitaciones, ¿no es cierto? Hasta sus aposentos y entonces podían utilizar este hielo. Claro, de ahí vuelta nacía otro de los problemas. Es que cuando trasladaban el hielo, no es que si ustedes, por ejemplo, empezaban con unos 5 kilogramos de hielo, llegaban a sus moradas ya tal vez con unos 2 kilogramos nomás. Es 5, o sea, el resto se perdió, unos 3 kilogramos por allí se perdieron en la fundida de este hielo. Y allí nacía vuelta otro concepto que se conoce vuelta como la transferencia de calor, porque sabían que entonces se dieron cuenta que cuando estaban también el hielo un poco como protegido de la naturaleza, se conservaba mejor, o sea, no se fundía rápido este hielo. Y allí pues tiene a la par entonces nacen lo que es transferencia de calor y lo que es refrigeración. De allí sí, poco a poco empezaron a darse cuenta, por ejemplo, uno de los elementos para conseguir también frío, después empezaron que, por ejemplo, solo al agua. El agua pura pues estaría congelándose a los 0 grados centígrados, que es lo más bajo que puede enfriar el agua. Pero cuando le ponían ciertos porcentajes de sal, modificaban la estructura química de este fluido y ya no se congelaba a 0 grados centígrados, sino que tendía un poquito más abajo, unos menos 3 grados centígrados. Y a los menos 3 grados centígrados se solidificaba. Ya solo con ese cambio que se hizo en añadir sal, lograron ya tener un primer fluido refrigerante, que de paso decir, pues, refrigeraba más bajo que los 0 grados centígrados. Entonces empezó de allí la búsqueda, pues la búsqueda de varias formas, entonces se dieron cuenta que habían algunos tipos de fluidos que tenían esas características, algunos de ellos son contaminantes, otros no lo son, otros son naturales también, ¿ya? Entonces, con este auge, ¿no? de la descubrimiento de varios fluidos refrigerantes, lo que se dieron cuenta luego era que a través de la presión realmente, allí vuelta sale otro concepto, que la presión podrían controlar los diferentes estados, o sea, podrían modificar estos puntos de congelamiento y el punto de evaporación del agua. A temperatura, perdón, a presión normal, a presión atmosférica normal, se sabía que el agua se congelaba a los 0 grados centígrados y se evaporaba a los 100 grados centígrados. Empezaba la evaporación. Pero ya cuando modificaban en un ambiente cerrado, controlado, o sea, cuando ya podían controlar la presión, esos puntos de ebullición y de congelamiento se modifican. Y allí entonces empieza a salir los conceptos de lo que es refrigeración mecánica. Y para ello entonces ya se inventó luego el compresor y bueno, de allí sí vienen los diferentes tipos y sistemas energéticos con las eficiencias también del caso. A ver, del que Cueva, de ahí la información es buscada. Sí, o sea, no se preocupen. De hecho, les envié un video, les envié la información para que puedan ustedes revisar. Estaba leyendo en el chat, ¿no? Por eso es que me referí. Entonces, de allí yo lo que les dije, ustedes traten de revisarlo, de extraer lo más importante.
Algo tal vez más importante por aquí. A ver, los egipcios producían hielo llenando de agua vasijas poco profundas de arcilla. Claro, aquí empieza a salir, por eso les decía los términos también de transferencia de calor, porque ya la arcilla se dieron cuenta que es un elemento aislante y allí se conserva mejor el tener el hielo durante la noche. Claro, ya después salen en el, bueno, edad moderna, que viene, ¿qué más? En la Grecia, ¿no es cierto? En la Grecia antigua, el Imperio Romano, que empezaban a tener ya estos, a ver, edad media, mediante el uso de nitrato sódico, y aquí empiezan a aparecer las sales ya. Nitrato de potasio en el agua se conseguía disminuir la temperatura, lo que les estaba comentando, ¿no es cierto? Siglo XIV, aquí nos dice. Esto sí no les puedo corroborar, yo tampoco no me acuerdo exactamente los años, yo me sé más o menos la historia de cómo es, pero no me sé exactamente los años. Pero aquí, según Christian, entonces nos dice que en el siglo cuarto, en el siglo cuarto es lo que empiezan a utilizarse las sales ya. A ver, se dedicaba al enfriamiento del agua, el vino mediante mezclas refrigerantes. Claro, empiezan a conseguirse ya los refrigerantes, algunos tipos se dieron cuenta que podían también modificar ciertos fluidos. Se descubrió que con una mezcla de agua con sal, el agua se podía congelar. A ver, por acá, ¿qué más tenemos? Mezclas, a ver, tenemos mediante una mezcla de nieve y nitrato armónico, método de refrigeración artificial, hielo artificial exponiendo éter al aire, descubrió las propiedades termodinámicas del amoníaco. El amoníaco es un refrigerante natural y del CO2 como refrigerante. El CO2 también, claro, llega a ser un refrigerante natural. ¿Ya? El problema del amoníaco que bota después es un gas que es tóxico y ese es el problema realmente para nosotros. ¿Y por qué no se lo... Tiene que estar bien controlado el amoníaco, tiene que estar bien controlado para poderlo utilizar. Científicos, como va a ver, por aquí descubrieron nuevos métodos que permitían disminuir, bueno, no creo que el resto ya llega a la refrigeración mecánica. Con la implementación del compresor que está aquí, pues se implementa prácticamente todo. Veamos a alguien más que... Sí, es un buen, me parece un buen resumen. Vamos por el último, penúltimo. Estoy abriendo al azar por si acaso, no es que estoy tampoco calificando nada de eso. Estoy más o menos haciendo una idea muy general de lo que ustedes mismos han ido haciendo. A ver, la refrigeración consiste en reducir y mantener la temperatura en espacio determinado de enfriamiento de equipos. Vamos a ver más o menos en la historia. Mil antes de Cristo, chinos y egipcios, el hielo mejora, claro. O sea, esto es la cuestión. Miren, que esta es otra nueva también. Eh, Creo que quien ha tomado, ¿no es cierto?, un whisky por allí, que le pone su hielito y que, claro, sabe mejor. Entonces también se dieron cuenta aquí, nos dicen los chinos y los egipcios. Empacaban el hielo con paja y acerrín. Empiezan los principios de transferencia de calor ya. Enfriamiento del aire con hielo sobre los techos. Enfriamiento del aire con hielo sobre los techos para mantener, para climatizar, en otras palabras, el ambiente. Refrescaban el agua colocándolo en el interior de las tinajas porosas y exponiéndolos a la brisa. Intentó observar un pollo llenándola con, a ver, frase, estos no entiendo, intentó, preservar, ya, un pollo llenándolo con nieve, seguramente lo consiguió. Inventó un microscopio y descubrió que un cristal de agua claro contenía millones de organismos vivos. Ya, claro, esto ya empezó, que se mantenían allí congelados, eso, claro, la criogenización. Se mantenían microorganismos allí. Vamos a ver hasta el último, 1980-1990, científicos advierten perjuicios de refrigerantes halógenos. Aquí empieza, esto es importante, aparecen fluidos fluorados HFC. Claro, empiezan a darse cuenta, aquí está más bien, en 1930. DuPont tiene bastante, tiene incluso un software para poder trazar el ciclo de refrigeración. También les podría después compartir esos softwares. Creación de refrigerantes halogenados. Claro, estos son los que empiezan. DuPont realmente es una precursora dentro de los refrigerantes. El problema que de 1930, 1980, 1990 empieza la investigación que estos fluidos halogenados, cuyo componente principal es el cloro,
ya se los conoce como HF, sí, así, HCFC. Son específicamente refrigerantes basados en el cloro y se dan cuenta que este cloro exclusivamente es dañino a la capa de ozono de la Tierra. Ustedes saben que la capa de ozono son los que nos protegen específicamente, yo creo que entre otras cosas, pero de la radiación. Realmente, si no fuera por esta capa, creo que la vida no sería como la tenemos actualmente. Y viendo este perjuicio que hacía, entonces empieza a despuntar los refrigerantes halogenados. Ya, no es halogenados, es fluorados, perdón. Ay, ay, aquí están, aquí sí. Fluorados. Ay, ay, aquí está hablando sobre, claro, los perjuicios de los refrigerantes halogenados y empieza el despunte de los refrigerantes fluorados, ya cuyo elemento claro es el flúor, y entre ellos está el R134A, que si bien siguen siendo contaminantes, o sea, no es que decir que ya ahora sí no son contaminantes, tienen su incidencia, pero son mucho menores a los halogenados. Y desde aquí para acá, pues empiezan a descubrirse muchísimos, hay algunos, actualmente hay algunos refrigerantes que son de esta escala de los fluorados. Vamos a ver un último, uno por en medio. A ver si hay algo nuevo, más o menos. O sea, algo nuevo que no haya hablado, porque ya lo mismo no sale. A ver, veamos. Robert Stirling construye una máquina posible de trabajar como un sistema productor de frío, la máquina Stirling. Seguramente, nosotros sí lo hayan escuchado por allí, la máquina Stirling, es un motor de combustión, pero externa. ¿Ya? La combustión se hace en forma externa, a diferencia de los motores de combustión interna, pues de los carros, que toda la combustión se hace dentro de la cámara. Estos se hacen en forma externa. Y como la máquina de Stirling realmente es también, o sea, tiene una parte donde absorbe calor y otra parte donde expulsa el calor, porque en eso se basa y trabajar entre dos temperaturas, una base, una mínima y una máxima. Y en eso se basan todo lo que son maquinarias térmicas. Así que, claro, podría haberlo conseguido, tal vez, podría haber, pero no creo que a escalas tan bajas. Veámosle por aquí, a ver, bajaban hielo y nieve, claro, aquí dice el Imperio Romano bajaban hielo y nieve de las montañas a través de pozos de paja, revestidos de ramas y madera. Claro, la madera es que es un aislante térmico también y es natural, por eso es que utilizaban eso. Jacob Perkinson presentó la primera patente de una máquina práctica de fabricación de hielo en 1834. Veamos la última, 1980, culpan a los refrigerantes de ser actores dentro de la destrucción de la capa de ozono. Se continúa investigando más procesos de refrigeración. Bueno, ahora ya, a ver, aquí está mal. Químicos de DuPont debe ser aquí. Ya desarrollaron refrigerantes, claro, de DuPont, que es la marca principal. Sí, es más o menos lo que ha puesto el anterior compañero, ¿no? Eso por un lado, entonces ya tenemos una cierta idea. Vamos con la otra, que son los métodos de refrigeración. Vamos a ver al cuarto. Uno, dos, tres, cuarto. Métodos de refrigeración. Claro, realmente los tres básicos son los físicos, los químicos y los eléctricos. ¿Ya? Los físicos, los químicos es a través de sí, de la combinación, allí sí viene, por ejemplo, un método químico, allí está el agua-sal. ¿Ya? Los refrigerantes que empiezan a mezclar ciertos fluidos para darle ciertas características a los refrigerantes. Creo que se basa la principal fundamento. Aquí están muchísimos de los estudios de los refrigerantes actuales. El otro es de los físicos. Esto básicamente porque ustedes saben, hay cambios de estado, ¿no es cierto? Entonces pueden haber pueden pasarse directamente del líquido a sólido o también directamente vapor a sólido o al revés.
Y entonces también podrían revisarlo por allí, solo en esa parte. O sea, los métodos físicos más se basan en los cambios de estado. Eso sí, claro, contemplando los tres principales que son sólido, líquido y gaseoso. Actualmente se sabe que existen otros estados de la materia, pero en este caso de los métodos físicos se basan en estos tres principales. Los métodos eléctricos, creo que el principal justo es el que lo estoy leyendo allí, el efecto Peltier, ¿no? Peltier, en el cual pues también aquí el efecto Peltier también es tipo una máquina de refrigeración pequeñita, una máquina térmica, porque este también tiene, se basa en dos plaquitas. La una es, se la mantiene con aire frío y la otra con aire caliente. No, con aire caliente. Mejor dicho, o sea, pongámosle dos placas una al frente de la otra. La una se la mantiene en estado frío y la otra en estado caliente. Y al momento de que se unen estas placas, al principio pues se conectaron allí dos cables a estos y hacían que se escaparan electrones. ¿Ya? Y por tanto podían prender foquitos pequeños. Bueno, la idea del acá, cómo se aplica en la refrigeración, es hacer lo contrario. O sea, aplicarle electricidad a través de estos cables y en las dos placas finales pues se conseguían temperaturas diferentes. En el uno era caliente y en el otro era frío. ¿No? Ese es en sí el básico del efecto Peltier. Ahora, dentro de este grupo, yo creo que hay dos partes que despuntan bastante. Los métodos químicos que ayudan específicamente, los estudios químicos que ayudan a las características de los refrigerantes para saber los porcentajes exactos de combinación y de mezcla de los elementos para que puedan dar un nuevo fluido con ciertas características muy particulares, ¿no? En el caso del método físico, pues el que despunta es la parte de la compresión que hacen, porque con la compresión podemos controlar la presión y con la presión podemos controlar diferentes estados de la temperatura. ¿Bien? Y allí, pues claro, los métodos físicos se basan en los cuatro procesos que hemos estado estudiando: compresión, condensación, expansión y la evaporación. Entonces aquí estaría nuestro estudio, básicamente. Creo que para no pasar mucho más tiempo, creo que es suficiente más o menos para que tengan una idea. Si no, no me va a quedar tiempo para hacer los ejercicios ya. A ver, ¿qué más tenía con ustedes? Ah, ya. Algo que se me está olvidando también que tiene que ver con el título del vapor o con la calidad del vapor que estamos viendo. A ver, voy a proyectar primero un poquito aquí. A ver, nosotros hemos estado haciendo algunos ejercicios por aquí, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, no tengo realmente, no lo tengo trazado ninguno, no los he ido grabando, me he ido olvidando de casi de indicarles el título del vapor, que en realidad es la calidad del vapor que tenemos. Por ejemplo, en este punto, ¿ya? En este punto. En este punto nosotros tenemos una cierta, aquí, si estamos en este punto, por ejemplo, en el punto 5, aquí sí podemos decir que tenemos 100% líquido y para el lado de acá 100% vapor. Por ejemplo, el punto 3 y el punto 1. Aquí tendríamos una calidad del vapor de 1. La calidad del vapor normalmente se la pone como X sube o X nomás, cualquiera de los. Entonces aquí tendríamos una calidad del vapor del 100% o bien el factor en tanto por 1 sería 1. Si lo tenemos en el otro extremo, aquí significa que tendríamos cantidad de líquido 0. Ahora, si nos ponemos en el otro extremo, acá, por ejemplo en el punto 5, aquí tendríamos 100% líquido y 0% vapor. En medio de esta campana que aparece entre estas líneas, tenemos cierto porcentaje de líquido y cierto porcentaje de vapor. Ejemplo de esto tenemos el punto 6 y el punto 8.
Aquí ya no podemos decir, por ejemplo, en el 6 y el 8 que tenemos 100% vapor o 100% líquido. Ya no podemos decir eso. Entonces se habla en ciertos porcentajes. Normalmente al vapor no se lo habla en tanto por ciento, sino en tanto por uno. Una escala de 0 mínimo, 1 máximo. Por ejemplo, aquí. Entonces, si aquí tengo 0%, ¿no es cierto? Aquí 0% vapor. La calidad del vapor siempre se habla en función del vapor. Así que yo aquí empiezo a tener vapor, ¿no es cierto? Empiezo a tener vapor. Entonces significará, suponiendo que aquí justo le vi en las tablitas y por aquí cayó el valor de X de 0.9. ¿Ya? Voy a poner mejor la tabla para irla viendo exactamente. Sí, sí, no. Porque me he olvidado, en todos los ejercicios no le he ido sacando. Sí hubiese sido bueno irle también viéndole para que cada vez vayan ustedes también leyendo mejor, de mejor forma las tablas. Normalmente hemos trabajado el 134A. Ya, la calidad del vapor está dada por estas líneas de aquí, ¿no? Estas de aquí que bien. Eso es calidad del vapor. ¿Sí ven? Y ustedes pueden darse cuenta que aquí nosotros, esta es calidad del vapor, esta X que aparece por aquí, ¿no? Esta X de aquí. Entonces empezamos a hablar, ¿no es cierto? Empezamos a hablar, estos valores están en una escala de 0, ¿no es cierto? Aquí sería 0, o sea, tendríamos 0% vapor. Y de allí empieza el balance. Aquí tendríamos un 10% vapor. Aquí sería un 20% vapor, un 30, un 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100% vapor. Entonces, lo que quería más o menos indicar es si nosotros tendríamos, por ejemplo, aquí, a ver, una línea para dibujar líneas, suponiendo que tenemos este ciclo, más o menos de aquí hasta aquí, desde aquí hasta acá, desde aquí, sí, no me interesa graficarlo exactamente, lo estoy haciendo muy rápido solo para explicar cómo obtener la calidad del vapor. ¿Ya? Entonces, en este punto, si yo quiero saber aquí, en este punto, podría decir que tengo un vapor entre el 20 y entre el 30%. Si yo lo quiero aproximar, pues diría tranquilamente que aquí yo tengo un vapor del 25%. Ahora, claro, yo les digo, ahorita les estoy diciendo porque casi mayormente lo entendemos como, lo podemos comprender en tantos por cientos, pero en realidad la forma correcta de escribir sería, tengo una calidad del vapor aquí de 0.25. ¿Cómo se interpreta esto entonces? Que tenemos el 25% vapor y el resto todavía está en estado líquido, en este punto de aquí. ¿Ya? Eso es y cómo se obtiene. Y así puedo ir sacando en todos los diagramas que hemos visto, incluso el de acá mismo. En este de acá podríamos haber sacado aquí de cuánto tenemos de porcentaje. Claro, aquí vamos entre 0.1, 0.2 y así sucesivamente. Esa es la forma de sacarla en forma gráfica. Bien, ahora para sacarla, y esta fórmula sí quisiera que la copie, ¿sí? La calidad o el título del vapor,
¿Qué otro dato podemos llamarle? No recuerdo en este momento, pero podemos calcularla en función de las masas. Este sería masa del vapor sobre masa del vapor más la masa del líquido. También es igual en función de los volúmenes específicos. En este caso, el X, mira por ejemplo, este Vx indica el punto donde yo quiero encontrar. El punto donde yo quiero encontrar. Este punto de acá, este VL significaría el volumen específico en el estado líquido. Recuerden que nosotros podemos tenerlo aquí, así como les decían antes, a ver, más o menos, si aquí les trazaba una línea, ¿no es cierto? En el 10, por ejemplo. Entonces, a menos 10 yo tengo un dato en el vapor y un dato en el estado líquido. Y en medio de esto, pues estaría una calidad del vapor. En medio de esto. Entonces, lo que se hace es encontrar estos valores a menos 10, tanto del estado de vapor como el estado de líquido. Y a eso se refiere estos puntos de aquí. El VL significa en estado líquido y el VV en el estado de vapor. Claro, como no sabemos utilizar mucho los volúmenes específicos, lo que más utilizamos son las entalpías. Así que el X también lo podemos calcular en la entalpía que yo quiera, ¿no es cierto? Esta es la entalpía en la que yo quiera. Buscamos a la temperatura, entonces una temperatura definida del trabajo, su estado líquido, la entalpía en el estado líquido y la entalpía del estado de vapor. Y con eso nosotros podemos calcular el estado de la calidad o el título del vapor. Esta fórmula yo creo que es la que más vamos a utilizar en función de las entalpías. Paso también la voy a anotar por aquí. HV menos HL. Yo creo que en las próximas iremos aplicando eso para irle calculando también. A ver, algo más que estaba. Bien, antes entonces de pasar al otro tema realmente que me interesa también, que es creo que la parte importante, sí me gustaría entonces ahora sí empezar a trabajar un poco lo que son, que tienen que dominar las tablas de sobrecalentamiento y las tablas de subenfriamiento. Porque con estas tablas nosotros podemos calcular estos valores. Tanto 4, por ejemplo, como el punto 2, cuando están fuera de las líneas de la campana del líquido refrigerante. Vamos a hacer otra vez conmigo uno y luego iríamos haciendo los ejercicios que tenemos anteriormente. Sí, de paso para irlos comprobando, a ver si es que al momento de hacer, porque casi creo que solo un ejercicio hicimos así comprobando realmente ya con el calculado. Sí, que justamente creo que es este de aquí. El resto siempre lo hemos ido haciendo en forma aproximada a través del diagrama. Entonces hoy vamos a ver, y ya que se quede grabado, porque en el examen yo al menos sí les sé tomar un examen con los cálculos, sin utilizar el diagrama. Y otra pregunta tiene que ir ya utilizando el diagrama, y si son valores aproximados. Por eso es que quiero hacer ese refuerzo para que después tal vez no tengan problemas en eso. Bien. Como lo tenemos aquí al ejercicio, el último que se le realizó, voy a sacar esos valores. No está en que tenemos que calcular otra vez todito, no vamos a calcularlo. Simplemente vamos a comprobar el valor H2 y el valor H4. Eso es lo único que vamos a hacer en este proceso de acá. ¿Listo? Voy a entonces empezar a grabar. Bien, para calcular entonces el valor H2 y el valor H4. Primera cosa que tienen ustedes que saber que estos datos de aquí se escogen con las tablas del líquido subenfriado y vapor sobrecalentado,
que de paso les digo que no es que es una tabla así como general. Eso depende del autor. Solo les voy a dar, por ejemplo, dos de ellas. Hay otro que tengo, a ver, una... Ya, por ejemplo, a ver, aquí, estos solo son del 134 AM. Bueno, realmente no me acuerdo dónde tenía. Ni que no me acuerdo, realmente no me acuerdo. Bueno, ya voy a ver si lo busco para no pasarme mucho más tiempo. Pero lo que me iba es que en este caso nosotros tenemos esta tablita de aquí y las tablas de líquido y vapor sobrecalentado, de líquido subinfraído y de vapor sobrecalentado las presentan así, en esta forma. Y entonces pueden utilizarla así. Ahora, por ejemplo, Sengir, que es otro que también lo sé utilizar, ese no viene así, ese viene por cuadritos, cuadritos pequeñitos por allí. Y entonces yo alguna vez también sí he utilizado esas, lo que tengo que actualmente recordar por allí un poco, porque casi no he utilizado realmente la de Sengir, yo casi utilizo solo esto de acá. ¿Cuál es la idea que quiero? Es que si es que se encuentren en algún momento, tal vez con otra tabla, no significa que van a salir o ya está, o ya no pueden utilizarlas o nada de eso. Hay que buscarles la forma también de cómo calcularle allí. Sí, yo al menos para trabajar las tablas vamos a trabajar estas de aquí que estamos trabajando este formulario. ¿Ya? Las respuestas no deben de cambiar, eso sí, las respuestas finales. Y también para recordarles, les había dicho que un valor puntual nunca lo vayan a comparar entre un autor y otro autor, porque eso es muy diferente. ¿Ya? Estos son valores puntuales. Por ejemplo, si yo digo a menos 40 grados centígrados, la entalpía en el estado líquido vale 148,1. Voy al Sengel y me dice que es 300, por ejemplo. No es que están mal, o sea, los dos autores están bien porque no se comparan entalpías puntuales. Saben que la entalpía, les había dicho, es una cantidad de energía que lleva 1 kilogramo de masa realmente en el sistema internacional, pero es relativo respecto a qué punto. Y por eso es que entre un autor y otro autor cambian los valores. Porque para el uno podría haber sido una esquina, pero para el otro la esquina opuesta. Entonces, de esa manera tenían dos puntos referenciales diferentes y por eso es que los datos van cambiando. La recomendación allí es que si ustedes empezaron a escoger los datos, por ejemplo, de este formulario, solo que se basen entonces en escoger los datos solo de este formulario. Porque si ustedes escogen, por ejemplo, a menos 40, escogen de aquí 148 y se van a las tablas de Sengel y escogen a menos 40 vuelta al estado de vapor, eso sí están cometiendo un error gravísimo allí y allí sí les va a cambiar totalmente las respuestas. Entonces, o bien escogen, tienen que escoger desde el inicio, tienen que escoger un solo tipo de tablas, de un solo autor. ¿Ya? Y allí sí empezar a calcular. Los resultados finales, por ejemplo, potencias, por ejemplo, el trabajo, el efecto refrigerante, esos tienen que ser iguales, más no los valores puntuales de entalpías. Con esta aclaratoria, entonces vamos a ver si calculamos los valores era H2 y H4. A ver, estábamos trabajando con, el último ejercicio era con el amoníaco, era con este de aquí, con el amoníaco. Ya vamos a verlo por allí, a ver si lo ordenamos.
Yo acá ya realmente sí revisamos por si acaso, ¿sí? Sí le hicimos esta parte de acá. La idea es que ustedes tienen que tener en cuenta que en un proceso así, para yo encontrar desde este punto es conocido, los que están aquí en la curva, para yo irme hasta este punto de acá, el principio es que yo debo de manejar la entropía en este punto, tiene que ser la entropía acá, en igual punto, sino que a temperaturas diferentes. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero casi siempre es por donde se inicia, es encontrando las entropías de este punto de aquí. Para ello, como vamos a resolver para este ejercicio de acá, este de aquí, entonces, para encontrar este punto 2 realmente debería de saber primerito la entropía aquí, en este punto. Como este punto está a menos 40 grados centígrados, entonces voy a poner aquí la entropía en el punto 1, porque esa la conozco. Entropía en el punto 1. Y como este está a menos 40, ese dato segurito sí hay. Ahora sí mismo, la entropía tenemos en estado líquido y en estado gaseoso. En el punto 1 estamos en la línea de vapor, así que vamos a escoger este valor de aquí, del SG, que es entropía en el estado gaseoso. Por tanto, sería 6.243. Unidades para esto, kilojoule, kilogramo, Kelvin. Esa es la entropía. Y esta misma entropía de este punto tiene que validarse acá en el punto 2. Ahora, lo que no sabemos es nosotros, porque recuerden que las líneas, no es que tengo que escoger aquí en la temperatura de menos 1.1, no puedo escoger aquí, porque ustedes saben que la temperatura se maneja líneas así. Es así, de aquí viene horizontal y de aquí viene así. Así es la forma de la curva de la temperatura. Así que yo en este punto no es que debo escoger a menos 1.1, porque aquí tengo que trazarle más o menos por arribita, algo así. Y va a caer en otro punto aquí, y aquí viene así. Entonces este punto 2 no es que debo de escoger a esta temperatura de aquí, por esta razón de la curva de las temperaturas. Para ello, yo primero debo de saber a qué temperatura, entonces estamos realmente a esta temperatura, porque esto no lo conocemos. Y esa forma, lo que sí podremos hacerlo es mediante las entalpías, de la siguiente forma. Voy a borrar un poco para que no se me vaya acumulando. Entonces, con esta entropía que ya la tengo aquí, 6.24, ahora sí vamos a utilizarla en las tablitas de... A ver, esta, ¿cuál era? Amoníacos, estas de aquí. ¿Ya? Aquí. En lo que es la tabla 3.4, entalpía del líquido sobreenfriado y el vapor sobrecalentado. Disculpen un momentito, ¿sí? A ver, ahora sí. Con una urgencia. Muy bien. Entonces, les decía que estábamos aquí. Teníamos que irnos a las tablas del líquido subenfriado. Tenemos 3 tablas de líquido subenfriado. Una que me representa lo que es la entalpía. La siguiente me representa lo que es la entropía. Y la siguiente me representa el volumen específico.
yo tengo datos de entropía aquí en este punto, ¿sí? Y tengo que encontrar en qué temperatura acá arriba, o en qué presión, a esta misma entropía y aquí. ¿Ya? Porque la entropía, como dije, tiene que conservarse entre el punto 1 y el punto 2. Para ello, entonces me voy a ubicar. Ahora, lo que sí sé que está en este rango, en 32.2. Si hicimos a 32.2, seguramente vamos a tener aquí que interpolar, porque no vamos a encontrarlo exactamente a 32.2. Y aquí también nos viene la doble interpolación que habíamos hablado anteriormente. Algo para que se recuerde, algo como, esto era una doble interpolación. Ya, por ejemplo, no teníamos realmente esta temperatura, teníamos que buscarle entre el rango. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos 32.2, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar el rango en el que está aquí. Y de aquí vamos a buscarle más o menos, a ver, aquí sí tengo un ejemplo. Sí, estas son las entropías mismas. Este es el valor de la entropía. Creo que me he olvidado de poner por aquí. Sí, este es mismo el valor. Déjeme, 1.7, sí. 1.7327. Este es el valor de la entropía que lo tenemos, ¿no es cierto? Que está aquí en este punto. Vamos a buscarle la temperatura a la que nosotros estamos y vamos a encontrar, este es el rango que queremos encontrar, entre 30 y 50, ¿qué rango estamos nosotros aquí? Pero ya tenemos este dato nosotros referencial. Y allí hacemos la doble interpolación. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, en este caso entonces nosotros tendríamos aquí, aquí queremos encontrar a 32.2. Por tanto estaría entre 35 y 30. A ver, sí, tenemos que ubicarnos en la gráfica de entropía, ¿no? En esta parte de aquí. 35 y 30. Esos rangos vamos a copiarlos, ¿no? 35, yo lo quiero encontrar a 32.2 y el otro rango que lo tengo es a 30. Y buscaríamos la entropía que teníamos, que tiene que conservarse, de 6.243. ¿Dónde la tenemos? Tendríamos que buscarla entre esos dos intervalos, ¿no es cierto? A ver, allí está todo lo que representa, así para irlo haciendo un poquito más grande. 6.24. Altísimo, que sí. A menos 40, ingeniero, no era. Menos. Ah, no, perdón, claro, sí, 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 por eso es lo que no está. Sí, perdón, es que no es este rango, pues el punto 2 está aquí, en menos 1.1. En este rango es el que tenemos que encontrar, ¿ya? Entonces sería aquí. Sí, sí, perdón, ya se me fue. En este rango es. Ya voy a sombrarlo por aquí. Ya, entonces, entre 0 y 5, pues claro, el punto 2 está aquí. Estaba tomándole acá, pues el punto, y aquí es el punto 4. Entonces, en el punto 2, ya en el punto 2, a menos 1.1. O sea, aquí voy a tachar nomás mejor esto. Entonces, los datos que tendría es a 0, yo necesito a menos 1.1 y vamos a tenerlo a menos 5. El otro rango. Vamos a buscar entonces la entropía de 6.243. 6.243, ¿no es cierto? Se pasaría de aquí. Estaríamos, claro, en este intervalo de acá. 6.24. Estos van a contener. Es altísima, claro, es altísima. La temperatura va a ser altísima, entre 90 y 70 estaría en este orden entonces. ¿Ya? 6.24. Ah, no, no, no. Solo entre 80 y 90 está el rango. Porque yo lo tengo 6.24.3, que va a estar más o menos por aquí, en medio de estos cuatro.
Esto es lo que tengo que buscar, ¿sí? Entonces, este 6.243, ¿en qué rango está? Aquí ya lo he encontrado, está entre estos cuatro. Por tanto, las temperaturas límites estaría entre 80 y 90. Entre 80 y 90. Estos datos los voy a anotar aquí. Entre 80 y 90. Este dato de temperatura es la que yo no sé y es la que quiero calcular. Ya sé que va a estar entre 80 y 90, eso sí. ¿Cómo hago esto? Entonces voy a anotar estos cuatro valores. Para 80, entonces, y para 80 y para 0 sería 6.241. 6.241. Para 90 sería 6.306. Para menos 5 tendría el valor de 6.34. Y el otro valor sería 6.404. El valor que yo quiero estaría por aquí, en medio de estos cuatro, que estaría a menos 1.1. Porque yo lo que quiero buscar es aquí, a esta temperatura de aquí, pero este punto. ¿Y a qué temperatura? Claro, va a estar un poquito más arriba, ¿no es cierto? La temperatura real de la línea de vapor. Entonces, con este dato de aquí de 6.243, que estaría aquí. Con este dato voy a tratar de encontrar este valor de aquí. ¿Temperatura de cuánto? En este caso, claro, la temperatura sería la temperatura de sobrecalentamiento, porque sería este punto de aquí. Todo este sector se llama de aquí, se lo llama sobrecalentamiento. Y todo este sector de acá se lo llama subenfriamiento. Yo lo que quiero encontrar es esta temperatura. De este punto de aquí, ¿cuál es la temperatura de sobrecalentamiento? Todas las demás temperaturas que coinciden con la curva se las llama temperaturas de saturación, que está aquí identificado. Aquí está identificado así, como Tsat. Claro, en este punto la temperatura de saturación aquí es menos 1.1, pero la temperatura de sobrecalentamiento en el punto 2 es otra y es la que estamos en este momento queriendo calcular. Bien, ahora sí, entonces con estos datos de aquí vamos, como para ¿por qué tenemos que hacer doble interpolación? Porque el problema es que yo necesito estos niveles de aquí. Yo necesito saber cuánto vale aquí y cuánto vale acá. Y como no lo tengo, pues tengo que primerito interpolar estos datos, entenderlos. Por eso se lo llama, y de hecho son 3 interpolaciones que tenemos que hacer aquí. Porque ahora, por ejemplo, si a nosotros nos hubiesen dicho, a ver, encuentre la temperatura de sobrecalentamiento a 0 grados centígrados, allí es más fácil porque directamente me dice de 0. Y entre 80 y 90 estaría entonces el valor. Ya tengo estos datos y yo solo haría la interpolación entre este y este. Suficiente, pero en este caso tengo una temperatura que no me da la tabla. Por eso es que tengo que hacer primero esta interpolación de aquí. Entonces, entre estos datos de aquí, encontremos cuánto vale esto. Yo voy a hacerlo directamente aquí con calculadora para no demorarme mucho. A ver, sería menos 1.1 menos 0. Así sería dividido para menos 5. A ver, menos 1.1 menos 0, claro, menos 0 sería aquí vuelta. Menos 0 por 6.34 menos 6.241 más 6.241. Esto me sale 6.26. Y aquí tenemos una
A ver, y este me va a salir mal, así sí se me puso a mí. Miren, aquí tengo una, o sea que me doy cuenta, por ejemplo, si yo le interpolo este valor, me sale 6.26. ¿Ya? 6.26. Y este me va a salir entre 6.306 y entre 6.404 me va a salir seguramente un valor ¿de cuánto? De un valor de 6 por ejemplo, Punto 32.8. a ver, ya que lo tienen, ¿cuánto? 6. 6.327. Claro, miren, la cuestión es que yo necesito 6.243 y este está fuera de este rango. ¿Sí se dieron cuenta? O sea, se me Sería puso, entre 70, entonces. como era tan cerquita, el problema sí se me puso posiblemente. De hecho, no me serviría, o sea, no me va a poder servir estos datos. ¿Por qué? Porque, como les digo, 6.243 está fuera de estos dos rangos que yo he medido. Así que en este caso, por ejemplo, como está fuera del rango que yo necesito, este tendría que bajarle el siguiente escalón que tengo hacia abajo, que sería 80. Y es más, perdón, 70, y es más que debería ser la interpolación entre 70 y 80. Así debería ser. Este es el que no me va a servir. Yo lo voy a dejar nomás aquí para que no lo voy a tachar nada, simplemente es porque no me sirve realmente esta interpolación. Así que la voy a cambiar por la siguiente. Voy a hacerla de 0, igualmente en menos 1.1 y en menos 5. Y aquí voy a hacerla realmente está entre 70 y 80. En ese intervalo está. Aquí está la temperatura de sobrecalentamiento. Para 80 ya lo tengo, serían estos intervalos 6.241. Aquí la interpolación salió 6.26. Vamos a coger uno más, 6.263 y 6.34. Para 70 voy a anotar los datos. Para 70 sería 6.175. Para 0. Y para el otro sería 6.275. Entonces con esto de aquí vamos a interpolar. Y el valor que necesitamos es a 6.243. Y con este dato ya podemos calcular acá. Sale 6.197. Está todo bien. 6.197. Allí sí, entre 6.197 y 6.263 ya se encuentra el intervalo que yo necesito. Y con esto sí, vamos a calcular vuelta la interpolación acá. Allí sería utilizando 70, 80 y estos tres valores de aquí. Es una interpolación tipo horizontal. No es como acá que teníamos en forma vertical los datos. Yo lo voy a escribir de nuevo la fórmula para que tal vez, o el planteamiento de la fórmula mejor, tal vez para que quede bien claro. Sería el valor medio menos el valor eh, menor. 6.243 menos 6.197 dividido para el límite superior, que sería 6.263 menos el límite inferior, 6.197, va a ser igual a el valor de aquí, el valor medio menos el límite inferior, dividido para el límite superior, que sería 80, menos el límite inferior, que sería 70. Así quedaría la fórmula de interpolación. Y aquí tenemos que despejar y calcular el valor de t.
6.243 menos 6.197 dividido para 6.263 menos 6.197 por 80 menos 70 por 10 y más 70, 76.97. ¿Ya? 76.97, entonces está el rango. Con esta temperatura yo me puedo ubicar en las otras ya, en las otras tablas. Lo que queremos encontrar es la entalpía en este punto de aquí. Así que ahora voy a utilizar la tabla de entalpías. Porque con esta de entropía, lo que yo he podido calcular, ahora con esta entropía, lo que he podido calcular es la temperatura de sobrecalentamiento. Si fuese decirles, por ejemplo, a ver, hagan un resumen, ¿cuáles son los pasos? Primer paso, entonces, encontrar la entropía en el punto 1. ¿Qué queremos? Segundo paso es encontrar la temperatura de sobrecalentamiento. Una vez encontrar la temperatura de sobrecalentamiento, ahora sí me voy, por ejemplo, acá a la entalpía ya. Yo ya tengo los siguientes datos. Recuerden que tenemos a menos 1.1 y a 76.97. Casi podríamos redondearle tranquilamente a 77. ¿Ya? En la tabla de entalpías. Entonces me ubicaría aquí entre 0 y menos 0.5 y con el valor de 76.97. ¿Ya? Estaría entre este rango. Aquí, con estos 4 valores son los que me servirían. También obligatoriamente necesito hacer, a ver, primero estos datos voy a anotar 0 y 5. Entre 0 y 5. Y el dato que yo necesito es a menos 1.1. Tengo que anotar las entalpías que ya he sacado acá, entre 70 y 90. Con estos 3 datos de aquí yo saco. Tengo que copiar el dato a 70. El dato a este de aquí, 76, ahora ya lo conozco, 76.97. Y el valor de acá, que sería el otro, sería 80. Y entonces serían estos 4 datos de aquí. A 70 es 1650. Ah, no, a ver, es 1631.8. 1631.8. Y a 80, 1654. 54.9. En 5 sería 1634.8. Y el otro 1657.6. Yo lo que necesito es este dato de aquí. Este dato de aquí ya sería H2. H2. Pero para poder interpolar aquí necesito conocer este dato de aquí y necesito conocer este dato de acá. Y allí ya puedo hacer la interpolación. Entonces primero vamos a encontrar esta interpolación así, con estos 6 datos. Luego la de acá con entre este y este de acá. Y luego sí la interpolación horizontal. Otra vez lo que hicimos, la repetición de lo de acá. A ver, sería menos 1.1 dividido para, a ver, aquí es menos 5, menos 5. Dividido para menos 5. Multiplicado por 1634.8 menos 1631 menos 1631.8. Cerramos paréntesis más 1631.8.
Sale 1632. 1632.46. Por allí, 1632, entonces punto 46. El dato de acá. 1655.5. Ya, muchas gracias. Y entonces, ahora entre estos datos de aquí, así, mira, voy a dejar primero la fórmula porque tal vez alguien no se confunda cómo sale, porque a veces saben confundir cuando les toca poner valores así en forma horizontal, se tienden a confundir. La idea es siempre, en la parte de acá arriba, pues el primero viene límite de en medio menos el límite inferior, y abajo vuelta el límite superior menos el límite inferior. El límite de en medio sería aquí 76,97, ¿no es cierto? 76,97 menos el límite inferior, 70. Dividido para límite superior, 80 menos 70. Igual a el valor, así mismo, límite de en medio menos el límite inferior. H2 menos 1632.46. Dividido para el superior, 1655.5 menos el límite inferior, 1632.46. De aquí sale H2. Menos 70 dividido para 80, para 10. Esto le multiplicamos por 1655.5 menos 1632.46 más 1632.46. Sale 1648.52 kilojoule por kilogramo. Vamos a verificar cuánto salió el otro. El H2. A ver, hemos sacado 1648 y lo hemos redondeado en 1650. Está bastante aproximado. 1648.52, 1650, ¿no es cierto? Muy bien. H4, les toca a ustedes ahora sí. Ingeniero, Sí, dígame. ¿que para la prueba tenemos que poner todos esos procesos? ¿O si podemos ponerle directamente? Tienen que dejar planteado, así como está aquí. ¿Me entienden? Dejar planteado aquí porque si no me dejan esto, yo cómo sé. ¿Saben por qué les digo? Porque después el primer reclamo que me hacen ustedes es que le hice directo a la calculadora y le he multiplicado más. ¿Yo qué reviso? Ya si esto les veo aquí, ya les pongo aquí. Yo al menos manejémonos en esta forma. Ustedes dejan aquí, me dejan los valores y ya el resto de operaciones, por ejemplo, esto ya lo pueden hacer tranquilamente como quieran hacer ustedes, esta parte. Pero esto tienen que dejarlo planteado para yo saber qué mido, porque a veces me ponen solo la temperatura, por ejemplo, solo este valor de aquí. Me ponen el resultado o me ponen ya este dato de acá directamente, y claro, y está mal. Les digo, pero es que está mal, no sale eso. Sí, pero es que por allí le he hecho una multiplicación mal. Ya, esa es la cuestión. O sea, si es que yo al menos les sé calificar proceso y les sé calificar respuestas. Y en ese caso, si la respuesta está mal, como no hay proceso tampoco, pues entonces todito estaría mal, cero la pregunta, porque tanto proceso y respuesta no hay, pues se estaría mal. Pero si me dejan así planteando, y aquí si por ejemplo ya está el proceso aquí, ya está planteado todo, está listo para sacar y me van sacando los resultados y en el resultado, en una de las operaciones se han confundido, entonces sí les puedo, pero es que sí me han planteado bien, entonces les puedo poner la mitad de la nota.
Pero si no ponen esto, se va todito mal. Esa es la cuestión. Entonces, sí, les aconsejo que pongan allí. Bueno, ingeniero, gracias. A ver, vamos a hacer una pausa en la grabación. Y van a hacer el H4. Buscaron el H4 ustedes. Error. Porque está de 1602. Claro, la única seguridad que ustedes tienen es con los cálculos que se hagan. Porque en el diagrama siempre el error visual va a ser un impedimento. Y el resto. Y generalmente me sale 1620, pero solo con un poco cambio al resto de mis compañeros. 1620. Ya. A mí tal vez debe estar fallando, tal vez decimales, porque no creo que puede fallar también ya entre un cálculo y otro cálculo, no puede fallar mucho. A ver, vamos a coger un seleccionado. A ver, el número damos, el 14, veámosle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Jan Herrera. Ingeniero, ¿Ya? ¿Cuánto salió? estoy sacando las temperaturas todavía con la entropía que obtuve de la temperatura de menos 1.1. Trabajarán. Después no estarán pidiendo notas, por si acaso. Porque sacar esto es que no ha estado haciendo nada. Por lo menos por la sinceridad no te dices. A ver, otro. Bueno, hay un grupo, ¿no es cierto? Hay un grupo. A ver, los que casi no. Ingeniero, a mí me sale 1614.26. Ya. Gracias. Cristian Pesantes, una foto al WhatsApp para abrir y analizar. Lo que tenga. Ya, ingeniero, Es- ya le envío. Sí, Ya sí. le- Ya. No importa si no han terminado. Un ratito nomás. Voy a dejar de compartir para poderlo descargar a la imagen. Ingeniero, yo me encuentro en mi trabajo, estoy haciéndolo, todavía estoy entendiéndolo bonito, no es que lo tenga todo Eso, bien. mira, yo voy a ir anotando, ¿no? Porque yo no, si no, no. El problema es que después, voy a deciros así sinceramente, personas como ustedes son los que al final están diciendo que les dé un trabajito, que no avanzan, que deme más tiempo y todo. Ingeniero, yo voy Yo siguiendo las- simplemente voy a ir anotando los que no van participando. Y te digo esto porque nunca participo. Por eso estaba viendo los nombres de quienes no dicen una palabra.
No, sí, sí, yo voy siguiendo las clases nomás. Sí, sí, se entiende, ingeniero. Bueno, por el día de hoy, pero ya no tienes nada. Se supone que estamos en clases, ¿no? Están en clases y que tienen que atender, si no, no hay cómo. Ingeniero, a mí me sale 1615.5. Ya, muy bien. 1605 15. a 15, sí, entonces. Sí. Ya creo que la mayoría había sacado 1600, está más de 1602 que había seleccionado allí, entonces nos quedaríamos, más o menos la respuesta estaría entonces entre 1615 hasta 1620 más o menos, ¿ya? Eso sería. A ver, vamos a ver si... Yo, ingeniero, saqué 1616.6. Ya, muchas gracias. Por allí mismo están entonces los datos, ¿ya? Voy a... 1615.6, ingeniero. Ya. Vamos a ver si tomamos lista. Dije, a mí me salía 1614,3. 1614, ¿ya? Vamos a ver. Estamos en... Disculpe, ingeniero, una pregunta. Para el día de la prueba, ¿con cuántos decimales habría que trabajarle para que no varíe mucho la respuesta? ¿Con 2 o con 3? Yo les sé trabajar con 2 decimales, redondeados. Ya, Ujú. ya, ingeniero. Están 23, a ver si solo... Cueva Cristian. No estuvo mismo. Ya. Cueva Cristian. Bien, solo voy a terminar con la última parte antes de irnos. Es el cálculo el cálculo del título del vapor. Por ejemplo, queremos hacer el cálculo. Yo, como digo, no lo tengo, me olvidé de realmente hacer una captura de pantalla. Tendría que nuevamente calcularlo para verle más o menos por dónde está. De todas maneras, yo creo que, o si es que nos da el tiempo, lo voy a trazar. Reanudar la grabación de ver. A ver, decía que vamos a terminar con el cálculo de la calidad del vapor en este punto de aquí, en el 8, ¿ya? En este punto. Y para ello tendríamos que verle la calidad que existe en este punto y en este punto, ¿sí? De los H's. Y con eso, a través de la fórmula, de allí también podemos sacarle a través del diagrama. Si es que me da tiempo, lo voy a hacer otra vez, a trazarlo en el diagrama y luego lo comparamos. Si no, en este caso, lo que quiero es más o menos aplicar la fórmula. ¿Cómo hacemos? Bien, voy a tratar de hacerlo aquí nomás para ir sacando los datos de aquí que los tenemos. Necesitamos, ya tenemos esta de aquí. Recuerden que necesitamos sacar el título del vapor en el punto 8. Voy a ubicarlo por aquí. Título del vapor en el punto, en H8, en la entalpía del 8. O sea, vamos a buscar el X8. ¿Ya? El X8. Allí vamos a ubicarlo.
Para ello necesitamos, si ustedes ven la fórmula, antes ya la anoté por aquí, o sea que X8 en el punto 8 vendría a ser igual a la entalpía que tenemos en el punto 8. Esto significa esta X que está aquí, ¿ya? En el punto 8, menos la entalpía en el punto líquido del que estaban buscando, dividido para el del vapor, menos H del líquido. Ahora ya tenemos, vendría este punto de aquí, como estamos buscando en esta línea de aquí, este punto es el HV. Así que aquí el este de aquí HV vendría a ser H1, voy a ponerlo por aquí. H8 menos HL si no lo tenemos todavía, dividido para H1 menos HL. Lo que nos faltaría solo es encontrar el HL, el punto líquido. ¿Cuál es ese punto líquido? Sería este de aquí, en este punto. Este todavía no lo tenemos, vamos a sacar entonces a menos 40 grados centígrados, como estamos en la de vapor. A ver, entonces vamos a lo que es el 134, no, amoníaco, a menos 40. Aquí tendríamos las dos entalpías. La que nos faltaría es esta de aquí. En el punto líquido sería de 19.2. 19.2. Y el H1 sale 1407.8. Está bien. Ese dato está bien. 19.2 entonces el otro. 19.2. Vamos a anotarle por aquí el XL 19.2. Entonces, con eso vamos a calcular esta de aquí. ¿Por qué valía H8? Porque estábamos, recuerden, buscando en esta entalpía. Aquí, como el H8 ya lo tengo por aquí, que es igual al tomar el H7, y eso tenemos de 194.94. Entonces sería 194.94 menos punto líquido de 19.2 dividido para el HV, que sería estado de vapor, que es el H1. El H1 vale 1407.8 menos líquido 19.2. Y aquí nos va a salir el X8. $194.94 menos 19.2 dividido para 1407.8 menos 19.2. Ya 0.12. Redondeando lo podemos dejar en 0.13, ¿no? O sea, todavía tenemos, realmente, o sea, claro, aquí estaría todavía recién teniendo vapor. Por eso es que apenas sale el 13%, realmente sale. El 13% está hecho vapor, el resto todavía está la mayor cantidad en líquido. Y así va a ir aumentando. Si nosotros vamos a ir sacando cada vez más puntos acá, va a llegar hasta que llega a este punto que va a ser el 100%. Esto entonces es la calidad del vapor en ese punto. ¿No? Y así es como se la puede calcular entonces con esta fórmula de aquí. Muy bien, tal vez alguna pregunta que sí tiene. ¿No? Muy bien, entonces creo que quedaríamos bien por allí. Suficiente. Yo lo que les recomendaría, traten de dominar bien esta parte de aquí. Miren, y yo con los años que voy cada vez tengo que estar nuevamente recordando, porque se le olvida a uno. Y es bueno que ustedes ya se lo graben bien para que en el examen no estén recién en ese ratito tratando de comprender cómo es que sacan los valores y todo eso. ¿Cómo lo pueden hacer? Tenemos varios ejercicios resueltos para acá. Así que traten de ir verificando estos datos que hemos ido sacando aquí, por ejemplo. Esto de aquí también pueden comprobarlo e irlo viendo, comparando, porque, claro, lo que sí debería de salirnos por estos valores, más o menos. El H2, por ejemplo, aquí nos ha salido de, ¿cuánto está el H2? H2 de H1, H3, H7. 825, más arriba. Bueno. Pero la idea es que ustedes tienen estos valores para irlos comprobando. Yo les sugiero, ¿no?, que vayan
que vayan adaptándose, vayan viendo, vayan reforzando. Hagan ustedes mismos los diagramas. Tracen simplemente, hagan un diagrama allí y saquen a través del diagrama cuánto lo ven. Y el mismo saquen ustedes por cálculos, de manera que se les quede bien grabado estos, porque esto ya les digo, van a tener ejercicios. Y miren que si ustedes no logran sacar estos H's de aquí, no van a poder hacer el resto. Porque una vez sacando los H's, ustedes saben que cómo trabajar todas las cosas demás, potencias y capacidades y todo eso. Entonces es fundamental tener estos datos de aquí calculados. Y como les dije, va a haber un ejercicio al menos que contempla esto, manejo de tablas de líquido sobreenfriado y vapor sobrecalentado. Con esto daríamos por finalizada la clase del día de hoy. Les agradezco, ¿no? Pasen bien y nos veríamos el pasado mañana, creo que nos toca, ¿no? Muy bien. Buena tarde para todos. Hasta luego. Bien, ingeniero, gracias. Hasta luego. Pero igualmente, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego.